Don Omar Spiegel, buenos días. Buenos días, don Edwin, Gonzalo y Flor, ¿cómo están? Buenos días. Saludos a Ellos todos los que dos me escuchan están esta bien. mañana. Omar, ellos dos están bien, porque ellos dos son come arroz. ¿Usted no? Qué No, yo bueno, nada más como arroz con guandú. qué bueno. Óigame, Omar, interesante lo que pudimos escuchar, más allá del bochinche de que den la huevazón y los ahuevados y no sé cuánto, más allá de eso. A ver, si hubo algo que marcó la administración Martinelli y la administración Varela, fue el fomento de la importación de arroz a Panamá, obviamente, y como ustedes lo advirtieron varias veces, en detrimento del productor nacional. Termina la administración Varela, llega la administración Cortizo, en la cual todavía estamos, y yo tengo una opinión, que no sé si Omar Spiegel la compartirá, pero es mi opinión como observador, que la administración Cortizo probablemente es la administración que más ha atendido al sector agropecuario. No sé si lo ha hecho bien, no sé si lo ha hecho mal, pero es la que más atención le ha prestado al sector agropecuario cuando la comparo con la administración de Pérez Valladares hasta la de Varela. Digo la de Pérez Valladares porque fue la que abrió la puerta de las importaciones y los aranceles y cuánta cosa. Sin embargo, esta semana nos estamos enterando los panameños que con el aval de ustedes, los productores, va a haber una importación de arroz. ¿Qué es lo que ha pasado? Ok, te explico rápidamente y coincido contigo también. En los últimos 20 años nosotros como productores consideramos que no habíamos tenido un mejor ministro con una agenda definida a proteger el sector agropecuario y se notó desde el primer día que tomó el puesto. Se cesaron las importaciones y por ende pues la producción nacional empezó a aumentar automáticamente. Era el problema que teníamos y hace muchísimos años y era la lucha que siempre manteníamos en las calles, en los medios, por el tema de que las importaciones no solo entraban, sino que entraban en época de cosecha y entraban descomunalmente por encima de los requerimientos nacionales, que ni siquiera entendíamos dónde iba a dar todo ese arroz. Muchas veces yo personalmente en oficinas del MIDA y en instalaciones del MIDA vi cómo botaban el arroz, o sea que se estaba trayendo para un simple negocio y no para atender una necesidad nacional. El tema de ahorita, ¿por qué se va a traer un contingente tan grande? No fue más nada que el impacto que tuvo la guerra de Ucrania con Rusia. A inicios del año pasado, cuando se intensifica este combate, se bloquearon todos los puertos y la seguridad del país y la producción nacional se puso en riesgo. Nosotros estábamos sumamente preocupados porque de estos países es que proviene la mayor parte de nuestros fertilizantes, de Ucrania, de Rusia, entre otros, pero de allá viene la mayoría, los mejores. Y al no tener esa materia prima que es fundamental para la producción, muchos productores estaban en la decisión si sembramos, no sembramos. Eso por una parte. Y por otra, el costo de producción se disparó en un 33%. Subieron los fertilizantes por el desabastecimiento, subieron todos los agroquímicos. Entonces, lo que tú tenías como presupuesto para sembrar 150 hectáreas, ya solo te alcanzaba para sembrar 100 hectáreas. ¿Por qué aumentó un 33%? Y esto impactó definitivamente el hectareaje que se sembró, que fue menor que el año antepasado, que el año 2021. Parte de esto es lo que conlleva una importación de 2 millones de quintales. Para el 2021 nosotros sembramos alrededor de 93.000 hectáreas. Para este año sembramos 86.208 hectáreas. O sea, ya ahí te das cuenta que hay un déficit bien marcado. Y nosotros, con la producción del 2001, en el 2022 tuvimos que importar 600.000 quintales para poder abastecer el país. Y obvio que en este caso, disminuyendo el hectareaje de siembra y agregándole un ingrediente extra que ocurrió, que fue el clima, el exceso de lluvias que hubo en el país, que afectó directamente la producción nacional, disminuyendo el rendimiento por hectárea, causa este déficit de 2 millones a nivel inventario nacional.
Y es esto, ¿no? Es más que todo esto lo que nos lleva a tomar esta decisión por analizando los inventarios, Pero- te puedo dar cifras si la Pero requieren. una consulta, Omar. En algún momento de la vida, tanto aquí en Panamá en directo, como cuando estábamos en el otro lado, me da la impresión haber escuchado, haber entrevistado a algunos de ustedes, los arroceros, incluso me parece que haber oído hablar al propio ministro Valderrama del tema. La cantidad de hectáreas sembradas de arroz ha aumentado en Panamá. Sí ha aumentado en este periodo de administración, eso es cierto. Y como te digo, este año disminuyó específicamente por lo que te comenté ahorita, por temas no es por temas de mercado, que era el problema que siempre tenía la producción nacional, sino por temas de preocupación y de poder adquisitivo de algunas familias productivas que no pudieron sembrar lo que tenían programado por el alto costo de producción. Y lo otro, pues, es el exceso de lluvias también que se dio en este ciclo que pasó, que también tumbó el rendimiento en un promedio de 5 a 7 quintales por hectárea menos se produjo este año. Hay un elemento que me gustaría saber si ustedes los productores lo han analizado. Sí, el panameño consume muchísimo arroz y el precio del arroz en Panamá entiendo que está regulado. Pero está regulado porque además, más allá del tema de la importación que van a aprobar ahora, o que ha sido aprobada, pero es que también está subsidiado, Omar, y el subsidio es alto. Es correcto. ¿Cuánto tiempo vamos a poder sostener eso? Mira, definitivamente eso no es sostenible a largo plazo. Nosotros tenemos que buscar una fórmula y para eso nosotros los productores, junto con ANALMO y el ICA, diseñamos una fórmula que se presentó a esta administración para poder ir saliendo poco a poco del control de precios, que no es bueno. Al final, sí, es cierto que los costos de producciones aumentaron en un 33% y por eso se tuvo que subir el subsidio, que es directamente al consumidor, que este año se tuvo que subir a $16. Esta propuesta no ha sido implementada, la que nosotros le presentamos al ministro para poder ir saliendo. O sea, se ha tomado una medida más politiquera, en el sentido de que vamos a mantener el arroz barato para mantener feliz al pueblo, pero sabemos que eso al final no trae resultados positivos políticamente. Lo vimos en la administración pasada, se mantuvo el control de precios y no por eso el presidente Varela o la administración de panameñismo se religió. Entonces, estamos gastándonos en estos momentos $150 millones en subsidios que se le está regalando al pueblo panameño para el control de precios. Y lo más preocupante, que estamos preocupados nosotros, es que no necesariamente hay arroz de primera en los estados. La industria aduce de que los costos de producción para el arroz de primera y el precio que ellos están comprando, tanto el arroz que traen internacionalmente, que lo que trajeron en estos días por OMC y por TPC, que son los dos contingentes, el precio en el mercado internacional llegó a $33 en la subasta de Baiza. Eso cuando se pila y se empaca, no hay forma de que la industria lo pueda vender a 40 centavos porque pierde plata, pierde dinero. Entonces, tenemos que buscar una fórmula para ver cómo vamos saliendo de este control de precios, aumentar la producción nacional, para disminuir los costos de producción. Ese debe ser el enfoque, buscar más dónde tenemos materias primas. Por medio de Lima se puede hacer, para eso fue creado, buscar dónde podemos traer fertilizantes, dónde podemos traer insumos para poder impactar al primer eslabón, que son los insumos de la canasta. Miren, Omar, aquí me preguntan oyentes, ¿por qué razón se busca, debe ser no se busca, o se busca una fórmula para que el subsidio o compensación económica se aplique a los agroquímicos y fertilizantes? Nosotros hemos analizado varias veces esa fórmula. También vivimos en un país de libre oferta y demanda. La fórmula que se determinó que era la más adecuada era controlar directamente el precio del arroz de primera, pero si bien es cierto, pues también se está subsidiando del arroz especial, porque el arroz que se subsidia es el arroz limpio y seco. Perdón, húmedo y sucio que se vende de los campos. Entonces, la medida de traer 2 millones de quintales
fue para garantizar casualmente que hubiera suficiente abastecimiento de arroz para que no existiese excusa de que no iba a existir arroz de primera en los estantes. O sea, tenemos que fiscalizar esto y que se cumpla, porque nosotros los productores dimos ese voto de confianza a la industria de traer este volumen de arroz que, aunque era cierto que era lo que faltaba, el objetivo principal era que todos los panameños tuviéramos acceso Ahora, señor Spiegel, a este arroz. todos comprendemos que las importaciones son necesarias para abastecer el mercado, o sea, hay que traer lo que no se puede producir acá. Pero ¿cómo se logró en pandemia abastecer el mercado, autoabastecernos sin requerir de importaciones? ¿Eso se puede volver a lograr? Sí, por supuesto. Yo creo que en este año nosotros nuevamente volvemos a ser autosuficientes. No tengo duda de eso. Nosotros en pandemia pues hicimos un compromiso, sabíamos el peligro que había a nivel mundial de la falta de alimentos y asociación por asociación nos reunimos con todos nuestros productores y nos pusimos, aunque asumimos un riesgo, eso fue obvio porque todo el mundo estaba asustado, era más importante el país y la seguridad alimentaria del país que a veces la misma seguridad de nosotros como productores. Y nos hicimos un compromiso directamente como productores que teníamos que abastecer para que existiera la paz social en el país. Pues imagínate una pandemia y que no hubiese alimentos. No, Omar, eso es lo que no le gusta al señor Gonzalo. A él no le gusta la paz social. A él no le gusta eso. ¿Por qué no invierten en producir los fertilizantes en Panamá, dando incentivo al sector privado? Pregunta. Yo estoy concuerdo con eso. Tenemos que ver de qué forma nosotros podemos, quizás producir fertilizantes no es tan fácil, pero por lo menos el resto de los agroquímicos lo podemos embotellar aquí. Nosotros podemos traer todas estas fórmulas, las podemos traer concentradas, porque la mayor parte de lo que se trae de afuera es agua en estos contenedores. Nosotros podemos traer las moléculas concentradas y poner una planta aquí para de esta forma hacer las formulaciones aquí y bajar los costos de producción. Son parte de las propuestas que se han presentado y bueno, al final lo que tenemos que buscar entre todos es la mejor solución para poder ir saliendo del control de precios y definitivamente bajar el costo de producción. Hay que trabajar en genética, que tenemos un desfase genético gigantesco por parte del IDIAP en las variedades que hemos sembrado y muchas de ellas se marcaron este año por el tema climático. Muchas de ellas se bañaron, no soportaron la falta de luminosidad y es un estudio que hay que hacer. Nosotros hemos solicitado al ministerio que nos abran las puertas para poder traer genética más fresca. Se hace con el bovino, se hace con los equinos, se hace hasta con los gallos de pelea, se traen gallos importados. No puede ser posible que nosotros, por seguridad alimentaria, no podamos traer variedades genéticamente resistentes que ya están comprobadas en países muy parecidos a los de nosotros, como Colombia, Costa Rica, por bloqueos que existen en estos momentos. Nosotros tenemos que aperturar el país para subir los rendimientos y subir la producción para que el precio baje. Aquí me dice un oyente que claro que el IMA tiene la ley para impactar en la materia prima para producir, pero eso le molesta a los industriales, dice. Hay un conflicto de intereses, eso lo sabemos y todo el mundo lo conoce. Hay varios inversionistas que han puesto mucho dinero en la industria agrícola y obvio que al final cuando el gobierno desea intervenir, pues ahí empieza un conflicto de interés, más que todo político. Nosotros pues exhortamos a que se marque una verdadera hoja de ruta que nosotros la hemos presentado por medio de un estudio que se hizo con el ICA, y busquemos todas las alternativas para aumentar la producción, ser más eficiente. Esa es la única forma de que baje el precio en el mercado cuando hay sobreproducción. Y en estos momentos, si nosotros nos mantenemos solo abasteciendo lo necesario y nos mantenemos por debajo del promedio necesario, siempre el precio va a ir a la alza. Eso es una realidad. Fíjese, aquí le pregunto a un oyente que creo que está en el negocio, señor Spiegel, dice, por todas las situaciones que acaba de describir el señor Omar, el incremento de costos de producción, la merma en los rendimientos, la pregunta es, ¿cuán rentable es la actividad y en base a eso qué se proyecta para el siguiente ciclo de producción? Teniendo en cuenta que no pueden los productores seguir aspirando a que el gobierno siga incrementando la compensación en el precio del arroz.
Ok, rentable es, porque si no fuese rentable, hace rato hubiese venido en decrecimiento y él, por lo contrario, viene en aumento. Este año, pues ya le expliqué por qué disminuimos producción, pero yo estoy seguro que este año vamos a sobrepasar los 95.000 o quizás lleguemos a las 100.000 hectáreas. Nosotros, todos, pues, tenemos que ver cómo logramos que los costos de producciones disminuyan y de esta forma podamos ir saliendo de este subsidio que se viene dando, que es altísimo, que nosotros no estamos de acuerdo, pero es la única alternativa, primero, que protege el mercado, porque si bien es cierto y todos conocemos, nosotros estamos empezando a enfrentar un tratado de libre comercio que se está degradando. Ya del año pasado, en 2022, caímos de 90% de aranceles a 81%. Y en este 2023 caemos del 81% a 94%. Vamos a ir disminuyendo 9 puntos porcentuales anuales. Al estar el precio controlado, definitivamente que eso es una protección para el productor y para el mercado nacional, porque en el momento de que el precio se libera y si el precio del arroz en el mercado se dispara, para cualquier importador va a ser muy fácil comprar producto internacional y traerlo directamente a los supermercados, acabando con la industria y acabando con la producción nacional, que también depende de la industria. Nosotros tenemos que ver qué fórmula se busca y entre esas, el objetivo principal debe ser bajar el costo de producción para que el precio disminuya. Ser más eficiente para poder nosotros enfrentar tanto la degradación arancelaria como el alza del control de precios. Pero usted sabe, Omar, que yo le comentaba aquí a los oyentes que en una ocasión que yo estuve en Israel y que transmití desde allá, tuve la oportunidad de conversar con varios especialistas del sector agropecuario, que además habían estado en Panamá y que han estudiado el caso de Panamá. Y uno de los aspectos que algunos de estos israelíes me decían es que una de las, no la única, pero una de las dificultades que ellos han observado en Panamá es que el productor no invierte en tecnología. El productor hoy hace lo mismo que hace el papá, que hacía el abuelo, que hacía el bisabuelo, y me ponía ese tipo de ejemplos. Y por otro lado también nos hemos encontrado con el otro extremo. El productor que le comienza a ir bien y de pronto quiere comprarse la cosechadora. Entonces me mostraba y dice, mira, quieren comprarse una cosechadora como esta, que era como el tamaño de un edificio. Y no, pero usted no necesita una tan grande como esta. O en tal caso, asóciese con 3 o 4 más y la compran entre varios. Entonces el panameño no quiere eso. Yo quiero la mía y punto. Ok, hablo sobre ese tema y por qué el productor en los últimos años no invirtió en tecnología. Aparte sí se ha invertido, pero no se ha diseñado sistemas de riego, adecuaciones de finca, que es lo que a donde tenemos que ir. Ningún productor va a invertir en un negocio que no sea rentable y era lo que pasaba en las administraciones pasadas. No teníamos mercado. Yo no voy a hipotecar toda mi familia y todos los bienes que mis papás tienen o que mi abuelo me había podido dar sin saber si el día de mañana yo iba a poder tener mercado para vender mi producto. Gracias a Dios, eso en esta administración se ha resuelto. Y tanto es así que muchos productores han empezado a invertir en tecnología, a hacer adecuaciones de fincas y esperemos que por la ley PADE se reglamente y que esto se pueda continuar. Es muy bien sabido, todos tenemos conocimiento que en el momento que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se iban a invertir más de $1.000 millones en el sector agropecuario que no se hicieron para hacer adecuaciones de riego, sistemas de riego, para hacer adecuaciones de finca, préstamos a largo plazo para que los productores pudiesen adecuar a sus fincas, pero no, esto no se dio. Lo que se dio fue un mercado nacional para traer importaciones y ningún productor iba a arriesgar a perder el poco patrimonio que tenía. Esperemos que ahora, después de cómo se ha manejado el sector agropecuario en esta administración y que esto continúe por seguridad alimentaria del país, los productores vayan haciendo conciencia y lo vayamos manejando nosotros como cabeza de asociaciones a tecnificarnos y hacer adecuaciones en nuestra finca para subir los rendimientos, para ser más eficientes y para aumentar la producción nacional. Oiga, entonces al final, me acabo de acordar por un oyente, algo que me escribió aquí un oyente, el proyecto de riego de Tonosí sí era necesario.
Por supuesto que era necesario. Hay que ir. Bueno, no, es necesario. Es necesario. Aquí hay áreas agrícolas superproductivas. Tenemos el sur de Veragua, Arena y Quebro. Ambos tienen dos excelentes ríos. Es una planicie gigantesca de 6.000 hectáreas que toda puede ser irrigada por gravedad. Hace falta la voluntad para hacer estos proyectos y que se cumplan los proyectos y que se juzguen a todos los que se robaron los fondos estos, que al final no pasó nada. Entonces, hemos venido administración tras administración dando tumbo por tumbo por tumbo, y el sector agropecuario hasta ahora es que lo han volteado a ver. Y lo voltearon a ver por la pandemia, por la importancia que es tener el producto o el alimento que necesitamos todos los panameños en la casa y no traerlo de afuera. Y a veces las cosas malas traen cosas buenas, y esta es una de las cosas buenas que trajo la pandemia, que el sector agropecuario ha ganado prioridad. Lo que sí es cierto, en mi opinión, Omar, que la administración Cortizo, cuando finalice el otro año, en materia del sector agropecuario, le deja la vara alta a la administración que sigue. Es correcto, y es importante, o sea, eso había que hacerlo. Es importante la ley PAVE, que viene a hacer una reglamentación a largo plazo, a más de 30 años, del sector agropecuario, que esperemos que se cumpla, porque leyes hay muchísimas y hay muy buenas leyes. El tema es que no existe a veces la voluntad de que se cumpla porque hay intereses de por medio. Nosotros pues exhortamos a que la ley se cumpla, que se reglamente y que veamos la visión del sector agropecuario a largo plazo, pero no nada más miremos a los productores que van a ganar dinero, o sea, miremoslos como necesitamos de esos productores para que el día de mañana nosotros tengamos seguridad alimentaria en el país, que es el fundamento. Y viene una crisis alimentaria, ya lo han dicho estudios internacionales. Nosotros tenemos que estar preparados para tener nuestros alimentos y para exportar alimentos. Para tener nuestra paz social, en lo que algunos no creen. Eso es una realidad. Eso existe. Así es. ¿Qué le puedo decir? El alimento de paz social, porque aparte de que existe el alimento en el país de calidad y a un precio cómodo, el sector agropecuario genera muchísimo empleo. Y más en las regiones donde yo vivo, Veraguas, las provincias, el sector agropecuario anda alrededor del 50% del Producto Interno Bruto aquí en Santiago. Y te vas al área como Arenas, de Quebro, que es un área que vive directamente de la producción, anda alrededor del 99% del Producto Interno Bruto de esa zona. Entonces, cuando analizamos el sector agropecuario como solo es el 3% del Producto Interno Bruto y no le tomamos importancia, no nos estamos dando cuenta del impacto que sí tiene el sector agropecuario en algunas regiones. Y eso hay que verlo de manera global y no de manera nada más de presupuesto nacional. O sea, hay que mirar el sector agropecuario con otros ojos, con cariño, tenerle cariño a esos productores y tenerle cariño al producto nacional. Y al consumidor. Ahora, pero profesor, ¿y usted no va a hablar de la reunión? ¿Qué reunión? Quiero saber. Yo quiero saber si el señor Ahora Omar estuvo allí. Por supuesto que estuve ahí. Yo tengo un voz y voto en la cadena como presidente de los productores de arroz de Veragua. Y estuvimos ahí. Ahora, entonces, don Omar, yo quisiera preguntarle en qué estaría violando el gobierno la ley para ayudarlos a ustedes. Mira, así como violar la ley, no, yo pienso que el término que usó el ministro no fue el adecuado. Si estuviéramos violando la ley, obvio que hubiéramos tenido problemas. Acuérdate que aquí en la cadena hay algunos conflictos de intereses. Cada quien jala para su hueco. Y lo que hemos estado haciendo últimamente es que, por temas de seguridad alimentaria que se vino dando desde la pandemia, es que hemos dejado de traer arroz pilado. Hemos dejado de traer arroz pilado y en las últimas resoluciones lo hemos traído en cáscara. ¿Por qué lo traemos en cáscara? Porque el arroz en cáscara, cuando llega a la industria, y obvio que esto de traer arroz en cáscara, hay un grupo que no está de acuerdo, que son los supermercados que quieren traer productos terminados porque para ellos les sale mejor el negocio. Para nosotros, los productores, la industria, el ministerio, lo vemos a nivel global, a nivel de país, no específicamente como nosotros. Nosotros preferimos traer el arroz en cáscara porque primero pasa por la industria, deja todo un insumo de subproductos que pueden impactar otros sectores en la producción de alimentos. Le rinde mucho más trabajo a un bloque mucho más grande del sector panameño, a que si se trae directamente pilado. Desde que tú pones el barco en el puerto, empiezan a trabajar los muleros que llevan el arroz a la industria,
toda la industria trabaja y por último el empacado se le da al súper, que también genera trabajo, pero bueno, al final ellos quieren traerlo directamente, eliminando todo este subproducto, la pulidura, la puntilla, el afrecho que se utiliza en distintas granjas, y nosotros pues tenemos que ver a estas importaciones de manera de que nos beneficie a la mayor parte de los panameños y no solo a un sector. Entonces, este sector que ha estado disgustado porque desde años atrás hemos modificado algunas resoluciones, creo que ahí fue el término, el ministro se equivocó, se modificaron algunas resoluciones para traerlo en cáscara, creo que ese fue el malentendido que se dio más que todo. Entonces nos podemos quedar tranquilos. Quédese tranquilo que en la cadena, primero que las votaciones en la cadena se hacen por consenso. O sea, no, las partes tenemos que estar de acuerdo para que estas importaciones se den. Y al final, esta parte, pues la que no estaba de acuerdo se abstuvo a la votación de la importación, entonces se dio el consenso y al final se trajo la importación. Ya no se está haciendo nada ilegal, nada que no se pueda hacer. Si no, pues todo lo que tuviéramos ahí tomando esa decisión tuviésemos un problema. Bueno, usted deje la paz social en paz, Gonzalo. Qué Déjela barbaridad. en paz. No queremos las escenas de otros países. Por Tranquilo. supuesto que no. Por supuesto que no. Don Omar Spiegel, muchas gracias. Muy De amable. nada, a la orden siempre. Que Luego. pasen un buen día.